Ahora vamos a trabajar lo que es la asignatura de lenguaje y estamos en fase 3, semana 18. Estamos con la unidad número 9, que hay que hacerla en el cuadernito, ¿verdad? Unidad 9. Y lleva por título Argumentamos, ¿verdad? Así que vamos a hablar acerca de la argumentación. Para ello vamos a iniciar con la primera actividad, y la primera actividad lo que nos pide es leer el texto. O sea, en el cuadernito lo que vamos a copiar es actividad 1, lee el texto. Y ahí está el texto que vamos a leer. Luego dice, y luego responde en tu cuaderno. O sea, vamos a leer primero esto, luego vienen las preguntitas. Muy bien, dice el valor de la televisión en la sociedad. La televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en movimiento, y eso es posible gracias a las ondas electromagnéticas. En la actualidad se puede afirmar que en la mayoría de los hogares hay, como mínimo, un televisor. Con el paso de los años se ha convertido en un objeto fundamental y cotidiano que, normalmente, suele encontrarse en el centro de la sala, ya que toda la familia se reúne frente a él para ver diferentes programas. Se ha hablado mucho sobre la televisión y los aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, Bernice Buresh la ha definido con estas palabras: la televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar. Es por ello que esta argumentación trata sobre el valor de la televisión en la sociedad actual. En primer lugar, es importante destacar que la televisión puede verse como algo positivo, porque entre otras cosas permite estar informado en todo momento por medio de los noticieros. Otro aspecto a favor de la televisión es que permite aprender sobre temas desconocidos, gracias a concursos como Saber y Ganar. También destaca la televisión por el hecho de ser un medio de entretenimiento, como cuando se tiene la oportunidad de ver una película, una serie o alguna retransmisión deportiva relacionada con el fútbol o el básquetbol. Por citar algún ejemplo, pero no todo lo que rodea el mundo de la televisión es positivo. Por desgracia, hay programas como La Farándula o Habladurías que aportan muy poco valor al espectador. Otro aspecto negativo es el hecho de que hay gente que se pasa muchas horas frente al televisor y eso crea adicción. O también está el inconveniente por el cual, a causa de la televisión, los miembros de una familia hablan muy poco cuando están reunidos en el salón o en la cocina, porque están pendientes de lo que pasa en la pantalla de su televisor. En resumen, hablar de la televisión implica considerar argumentos a favor y en contra. Pero lo más importante al respecto es que cada persona debe ser capaz de hacer un uso responsable de cualquier aparato de su preferencia, puesto que forma parte de sus vidas. Si las personas se educan mirando la televisión, probablemente los beneficios que se obtengan serán mucho mayores que los inconvenientes. Muy bien, aquí habla acerca de la educación, ¿verdad? El momento de ver televisión, o sea que no es malo, pero tampoco es de excedernos, sino que hay que hacer un uso pues como que regulado, ¿verdad? A eso se refiere con la palabra educación, donde va a haber una regulación acerca de lo que es el uso de la televisión. Vamos a ver ahora las preguntitas. La primera pregunta es: ¿de qué trata el texto? Ya se los leí, ¿verdad? Ya vemos, ya escuchamos ahí y han visto ahí de qué trata, ¿verdad? Pero a la hora de responder, ¿de qué podríamos decir que trata el texto, verdad? Aquí les voy a regalar yo una respuesta que es como una orientación, ¿verdad? Usted le puede aumentar, esa sería la idea, ¿verdad? Aquí yo solo doy ideas, le voy a aumentar para que se vea más bonito, ¿verdad? Para que se entienda mejor acerca de qué trata el texto. En este caso dice, el texto trata sobre la televisión y su valor en la sociedad actual, ¿verdad? Su importancia en la sociedad actual. Porque habla de que en todos los hogares, por lo menos, dice, hay una televisión. O sea, puede ser que en alguna de sus casas haya una, dos televisores, ¿verdad? De eso trata el texto. El literal B dice, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos que se mencionan de la televisión? Pues eso ahí está, ¿verdad? En la lectura, ahí está acerca de cuáles son los aspectos positivos. Ahí están, ¿verdad? Nos permite estar informados, nos permite aprender temas desconocidos y también nos sirve como entretenimiento, ¿verdad? O sea, en determinado momento queremos ver un partido de fútbol, menciona ahí, ¿verdad? Nos permite entretenernos, ver una buena película
algo que nos permite esparcirnos, ¿verdad? Distraernos un poco a veces de tanto agobio que hay, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos negativos? Dice que hay programas que aportan poco o muy poco, ¿verdad? A nuestro crecimiento como personas, ¿verdad? A nivel intelectual. Programas que muy poco dan, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos negativos. También puede crear adicción, ¿verdad? Las personas pueden ser adictas a querer pasar mucho tiempo solo viendo televisión, ¿verdad? Ojalá que no les pase eso a ustedes. También dice que la familia pierde interacción, o sea que hay una pérdida de comunicación, pues la familia no platican por estar viendo la televisión, por estar pendientes de la televisión. Entonces ese es un aspecto negativo. En el literal C dice, ¿cómo crees que influye la televisión en tu hogar? ¿Influirá de una manera positiva o una manera negativa, verdad? Esa es una respuesta que no se las puedo dar yo porque es algo muy personal, ¿verdad? Eso solamente ustedes saben. Ustedes van a leer acá y va a decir, híjole, ¿verdad? En mi casa nosotros estamos todos comiendo alrededor del televisor y nadie habla, no platicamos ya. En mi casa, híjole, sí, a veces nos ponemos a ver programas de chambre, ¿verdad? Que de ahí, de los famosos que ni nos interesa, pero ahí estamos, ¿verdad? Entonces son aspectos negativos, o sea que los está influyendo de manera negativa, ¿verdad? ¿O será que lo utilizan para ver las noticias, para ver la franja educativa en Canal 10, ¿verdad? De lo que es la continuidad educativa. Podría ser, ¿verdad? Ojalá que así sea, ¿verdad? O que allá de vez en cuando nos permita ver una buena película, ¿verdad? Para distraernos un poco de tantas cosas malas que a veces pasan alrededor nuestro. Ahí estaríamos con aspectos positivos. Pero eso, repito, es algo muy personal. El literal D dice, ¿cuál crees que es el propósito de este tipo de textos? Entonces estamos viendo los textos argumentativos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el propósito de este tipo de texto? Entonces, una respuesta podría ser que este tipo de textos nos brindan información, la información necesaria sobre algo, sobre alguna situación, sobre un fenómeno social, ¿verdad? Sobre algo, para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones, podamos hacer nuestras propias valoraciones. Entonces, para eso son estos los textos argumentativos. Esa es la utilidad de ellos. De esa manera llegamos a lo que es la actividad número 2. Y en la actividad 2 dice, observa la siguiente tabla que está basada en el texto de la actividad 1 acerca de la televisión, ¿verdad? Entonces aquí empieza a definir ya qué es una tesis, los argumentos y conclusión. Entonces, si recordamos, hablaba acerca de lo que era la televisión, ¿verdad? Y su importancia dentro de la sociedad. Entonces, la tesis, o sea, como aquel argumento principal, la idea principal de ese texto, era el valor positivo y el valor negativo de la televisión. O sea, tiene sus aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Esa es la tesis, o sea que esa era la idea principal de la que se hablaba. Los argumentos, o sea, ¿qué fue lo que se dijo? Que entre los positivos servía para información a través de los noticieros, nos permite aprender temas desconocidos. Aspectos negativos, genera adicción en las personas, podríamos ver programas con poco contenido que sea de provecho para nosotros. En conclusión, que cada persona debe ser consciente del uso diario que le va a dar a la televisión. O sea, cada quien debe ser responsable de lo que ve y escucha en la televisión. O sea, no le vamos a echar la culpa a la televisión, ¿verdad? Como que casi el diablo adentro de la casa, ¿verdad? Sino que va a depender del uso que le sepamos dar. Dice, identifica un argumento positivo y uno negativo del texto leído en la actividad 1. Recuerda que debe ser distinto a los presentados en la tabla anterior. Entonces, de lo leído, argumentos positivos y negativos. Entonces, vamos a ver primero el argumento positivo. Podríamos argumentar que la televisión en la actualidad se ha convertido en un medio de aprendizaje. Por ejemplo, a través de lo que es la franja educativa de Canal 10, que es parte de lo que se llama continuidad educativa. Eso es algo positivo, ¿verdad? ¿Qué sería un argumento negativo? Podríamos decir que el argumento negativo está
en la falta de regulación de los programas, de los programas televisivos, los cuales exponen a los niños a muchas conductas, escenas y vocabularios inapropiados. Entonces, eso sería un argumento negativo que podríamos dar acerca de lo que es la televisión. Entonces, por acá adicionalmente nos regala información acerca de lo que son las partes de un texto argumentativo, ¿verdad? De lo que hemos estado leyendo. Ahí aparece la tesis, que es la idea principal sobre la que se razona en un texto. El argumento, ¿verdad? Que es la opinión razonada que se da acerca de la temática que se está hablando. Y dice que se trata de persuadir a otro para que dé por aceptado ese argumento. Y la conclusión, que es el cierre del texto, donde se emite un razonamiento lógico a partir de los argumentos. Entonces, con eso cierro como razonando, ¿verdad? De manera lógica lo que acabo de argumentar, lo que acabo de decir, con lo que estoy tratando de convencer a la otra persona de que acepte lo que yo pienso. Muy bien, seguimos y ahora vamos con luego dice que una tesis debe contener estas características. Primero, es una idea a defender o a discutir sobre un tema. Número 2, dice, se escribe como una afirmación, o sea que se escribimos como algo que es. Número 3, es diferente a una simple definición de un concepto. Veamos acá los ejemplos. Dice, los efectos positivos de los medios de comunicación. Eso es una tesis. Estoy afirmando algo. Estoy diciendo que los medios de comunicación tienen efectos positivos. Ahora, lo otro dice, los medios de comunicación son. Estoy diciendo qué es lo que son. Son canales de información. Entonces los estoy definiendo. Entonces, vea usted la diferencia entre una definición y una tesis. Pero para que esto nos quede más claro, dice, identifica en los siguientes ejemplos cuál es tesis y cuál no es tesis. Dice, ¿es una tesis? Acá pregunta, ¿verdad? ¿Es una tesis? 1. La radio es un medio de comunicación. Oiga, es. O sea, estoy definiendo. Eso es una definición. Por lo tanto, no es tesis. Porque la pregunta es si es tesis. Entonces decimos, no es tesis. El otro dice, número 2, la importancia de la radio en las zonas rurales. Oh, mire, la importancia de la radio en zonas rurales. Ese es un tema muy interesante. Entonces, eso sí es una tesis. Eso sí es una tesis. Luego dice, las comidas chatarra son. Mire, esa palabrita me está indicando que estoy volviendo a definir. Son alimentos con pocos nutrientes. Entonces, eso no es una tesis. Número 4. Los efectos de la comida chatarra en la salud de los niños. Eso sí es una tesis, ¿verdad? Porque se oye bien interesante lo que se va a hablar, ¿verdad? Los efectos de la comida chatarra en la salud de los niños. Luego dice, lee el siguiente párrafo e identifica la tesis. Dice, el deporte no solo es bueno para la salud física de niños y niñas, sino que también lo es para su salud mental. Les ayudará a tener más confianza en sí mismo, a relacionarse mejor con las demás personas e incluso a superar alguna enfermedad. Entonces vamos a identificar la idea principal, ¿verdad? Primero habla acerca del deporte, ¿verdad? Y dice que el deporte es bueno para la salud física, pero de igual manera es bueno para la salud mental. ¿De quiénes? De los niños y las niñas. Entonces, ¿cuál sería la tesis? La tesis entonces sería el deporte y sus beneficios. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que es bueno para la salud física y la salud mental. Entonces, esos son los beneficios. De esos va a tratar la tesis. Es una afirmación. El deporte y sus beneficios. Estoy afirmando que el deporte trae beneficios. Esa sería la tesis. Y ahí ya les doy la idea de cómo se hace. Luego dice, lee las siguientes tesis y argumentos y clasifícalos correctamente. Primero ahí está, nos dan hasta un ejemplito al inicio. Ahora el texto dice, la televisión contiene programas que sirven de entretenimiento. Eso es un argumento, ¿verdad? No es una tesis, es un argumento. Estoy diciendo algo acerca de la televisión. Estoy argumentando que la televisión pues, nos puede servir como entretenimiento. Luego dice, los efectos de las redes sociales en los y las adolescentes. Esta es una afirmación.
porque ya de antemano estoy diciendo que las redes sociales tienen efectos sobre los adolescentes y las adolescentes. Entonces eso definitivamente es una tesis. Luego dice, los celulares permiten mantener el contacto con personas que se encuentran a larga distancia. Acá en este momento lo que estoy dando es un uso acerca del celular, para qué sirve. Entonces lo que estoy es argumentando acerca del celular. Ese es un argumento. Luego dice los videojuegos y sus consecuencias. Esta es una afirmación. Estoy diciendo desde el inicio que los videojuegos tienen consecuencias. Entonces, por ser una afirmación, eso es una tesis. Luego dice los videojuegos desarrollan habilidades motrices en niños y niñas. Estoy argumentando. Ahora estoy diciendo que los videojuegos son buenos. ¿Por qué? Porque desarrollan habilidades motrices en niños y niñas. Entonces eso es una argumentación. Entonces, por lo tanto, eso es un argumento. Entonces usted ve cómo podemos identificar, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar eso? Entonces tenemos que razonarlo, ¿verdad? Razonarlo. Revisar ahí en nuestra cabeza de qué trata, de qué está hablando, estoy afirmando algo o solamente estoy defendiendo un punto de vista, y si lo estoy defendiendo, entonces estoy dando un argumento. Muy bien, seguimos y en la actividad número 3 dice lee el siguiente texto argumentativo. Esta actividad, después de todo lo que he explicado, esto es lo que va a quedar para que ustedes lo lean, lo trabajen, que son las ventajas y desventajas de los videojuegos infantiles. Y miren lo que dice ahí, videojuegos infantiles, no cualquier videojuego, no que videojuegos infantiles. ¿Y qué es lo que le va a pedir? Que usted identifique la tesis del texto argumentativo y que comente lo que usted entiende del texto. Que identifique 3 argumentos a favor de los videojuegos y 3 argumentos en contra. De la tesis. ¿Qué podría ser la tesis? O sea, la tesis en sí, ¿de qué habla? ¿Cuál sería la afirmación que podría decirse? Que es que en los videojuegos hay aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Y eso se ven reflejados en los niños y las niñas. Entonces, eso sería todo. Que pasen un buen día. Espero que este video pues les sea de provecho. Y el día de mañana pues estaremos viendo lo que es sociales y ciencias.